lados, ¿no? Así es, y yo quiero resaltar acá algo, ¿no? Es bien difícil en este tema, ¿no? Ser, digamos, completamente neutral. Creo que en la vida en general uno nunca es totalmente neutral objetivo, ¿no? Pero sí es obvio, ¿no? Y no solo obvio, es escandaloso que uno viva en una ciudad donde están cayendo misiles. Claro. ¿No? Y creo que Israel tiene todo el derecho de establecer el domo de hierro, tiene todo el derecho de responder, pero no tiene el derecho de abusar. ¿Y ¿no? crees que esta ofensiva, esta incursión, no solamente pues por el bombardeo, sino que ahora es una incursión terrestre, es exagerada? Yo creo que sí, o sea, imagínate, es una población prácticamente encerrada, ¿no? Las agencias humanitarias, ¿no? Sostienen, ¿no? Que ahí prácticamente se vive una cárcel, ¿no? Ahora, yo creo que la exigencia del gobierno palestino debería ser propiciar, exigirle a Hamás que detenga el lanzamiento de misiles, ¿no? En Israel hay gente que piensa que si, por ejemplo, pero no es una posición mayoritaria, ¿no? Que si Israel deja de lanzar misiles, da una señal, o deja de bombardear, da una señal para que jamás lo haga, pero ahí tendría que intervenir el gobierno palestino, claro. No la Autoridad Nacional Palestina. ¿El gobierno o la Autoridad Nacional Palestina no puede hacer nada para controlar a Hamás? Puede hacerlo, lo que pasa... ¿O no quiere hacerlo? Lo que pasa es que hay milicianos, ¿no? Que no responden a la Autoridad Nacional Palestina, ni siquiera a las autoridades Hamás. O sea, hay una cosa que es terrible, pero yo lo he visto estando allá, ¿no? Los palestinos son un pueblo que se siente en guerra, se siente agredido. Israel también es un pueblo que se siente en guerra. La diferencia sustancial es que Israel tiene un Estado estructurado, tiene un ejército muy poderoso. Es además un país que está totalmente organizado, moderno, ¿no? Sí, entonces, en cambio, los palestinos no tienen un ejército organizado. Tienen milicias, tienen cuerpos armados, oficiales y no oficiales, ¿no? Entonces se defienden como pueden, ¿no? Entonces hay una lógica que para los amigos televidentes habría que entender, ¿no? Cuando tú estás en el curso de una negociación, o sea, cuando permaneces en el ámbito de la política, ¿no? Tú puedes negociar, puedes llegar a algunos acuerdos. Cuando sales del ámbito de la política y te vas al ámbito de la guerra, ya, digamos, se hace demasiado evidente y escandalosa la diferencia entre un continente y otro. ¿Por qué? Porque allí, en una guerra, lo que pesa, lo que decide es quién es más fuerte. Claro. Y en este caso Israel es más fuerte. Israel de todas maneras, con todo lo equipado que está. Mientras entramos al escenario de enfrentamiento armado, siempre los palestinos van a salir perdiendo. Entonces... Pero es la única medida o la única vía que ellos siempre toman. En las mesas de negociación, mesas de diálogo, poco se ha llegado porque los palestinos siempre son bastante intransigentes y de nada pues sirve hablar con el líder de la Autoridad Nacional Palestina cuando las milicias pues hacen otra cosa muy aparte y nunca siguen los acuerdos en la mesa. Pero ojo, en el Estado israelí también hay sectores intransigentes, ¿no? El canciller Lieberman está pidiendo más mano dura, ¿no? Y es un miembro del Estado israelí en este momento, ¿no? Entonces, y eso históricamente ocurrió. Depende del signo político que esté en el gobierno israelí para que haya una mayor predisposición al diálogo. Los últimos gobiernos israelíes han sido de línea dura, gobiernos de derecha y ultraderecha metida en el frente que gobierna. Claro, ¿no? Ahora... con esta incursión o esta ofensiva terrestre que se ha dado, lo que han encontrado son túneles subterráneos y que según la información que nos va llegando desde allá, es que el principal objetivo pues del ejército israelí al momento de ingresar era ubicar estos túneles y también lugares donde guardaban armamento. Pues han encontrado túneles, dicen, ¿no? Que definitivamente eran corredores que conectaban algunas zonas cercanas hasta Israel y que eran, inicialmente pues se pensaba en el 2006, recordarás que por estos túneles se pasaba algo de mercadería, pero ahora se estarían pasando armas, ¿no? Entonces, o alguna forma para atacar Israel también de manera subterránea. Una preocupación, o sea, tienen todo su derecho, ¿no? Por supuesto, el Estado israelí tiene el absoluto derecho a defenderse, a defender a sus ciudadanos, a poner el domo de hierro, a responder, ¿no? Pero no de esa manera tan desproporcionada y que se lleva adelante la vida de civiles, incluso de niños. Fíjate, los túneles existen en el paso de Rafah. 20 metros bajo tierra, perdóname, claro. Estoy acá leyendo más información que me está llegando recién. Ojo. 20 metros bajo tierra, e incluso en algunos no son tan rústicos, son con construcciones, instalaciones sofisticadas con servicios de teléfono y electricidad. Sí, claro, eso también existe en el paso de Rafah, que va hacia Egipto, y existe también en estos lugares que han descubierto los israelíes. Yo decía hace un momento, ¿no? Gaza es una zona densamente poblada y que prácticamente está encerrada casi como si fuera una cárcel. Claro, está... Ok, entonces ese es un recurso para tratar de hacer pasar víveres y eventualmente armamento. Obviamente, ¿no? Ellos sienten, los milicianos de Hamás por lo menos, ¿no? O los miembros de Hamás, que están en guerra, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Cuando entras al escenario de la guerra y no la negociación, o sea, siempre vas a encontrar este tipo
artilugios, de estrategias para salir de la escena política e ir a la escena digamos, del enfrentamiento, ¿no? Entonces, cuando entras en el escenario de la guerra, ya prácticamente todo vale, ¿no? Entonces, para ellos, no eso es algo válido. Para los israelíes es válido bombardear. Hace poco he visto, no sé si viste la noticia, ¿no? En la playa de Gaza mataron unos niños, sí, ¿no? Claro, la semana pasada. Hay un hospital que ha sido atacado. Entonces, se están pasando límites, ¿no? Humanitarios inaceptables de parte de Israel y de parte de Hamás también, porque de parte de Hamás lanza misiles a zonas civiles. En plena tregua, además, ¿no? Pero si no hubiera el domo de hierro, hubiera muchos estragos, ¿no? Pero entonces, cuando dos grupos se enfrentan de ese modo, ¿no? Y no tienen en cuenta lo que significa el mínimo sentido de la realidad, incluso, ¿no? Y mínimo sentido de la humanidad. Para no pasarse totalmente, vemos estos estragos. Pero reitero que en un enfrentamiento de este tipo es obvio que Israel va a llevarlas a ganar porque tiene un ejército estructurado, un Estado, mucho más recursos y todo lo que le va a permitir ganar un enfrentamiento de ese tipo, ¿no? Ahora, Ramiro, con tu experiencia en situaciones como estas, ¿por dónde vemos la solución? ¿Por dónde estarían los visos de solución al momento tan tenso que se vive ahora? Mira, yo lo que creo es que en ambos lados, ¿no? En la Autoridad Nacional Palestina y en el Estado israelí, tendría que haber un cambio de liderazgo político, ¿no? Eso es algo que hace tiempo debió emerger, debió asomarse, ¿no? Para que la situación cambie, porque finalmente los militares actúan cuando los políticos los autorizan, ¿no? Cuando tú hablas con un militar acá en el Perú, en cualquier parte del mundo, yo estoy cumpliendo órdenes, esto es una decisión política. Entonces, esto lo autorizó el primer ministro Netanyahu. Y en el otro lado es Mahmoud Abbas y es Ismail Haniyeh, ¿no? Que había entrado a un acuerdo con Mahmoud Abbas para establecer que Hamas no tenga esta actividad de lanzar misiles hasta el otro lado, esta actividad terrorista, ¿no? Pero no logran ellos cohesionar a sus pueblos para que eso se pase a otra etapa, una etapa de negociación. Fíjate, Alicia, si hubiera, por ejemplo, un personaje como Yitzhak Rabin, asesinado en 1993, que fue un guerrero, ¿no? Y que fue a una negociación en serio, fue asesinado en una plaza de Tel Aviv, ¿no? Se necesitarían líderes de ese tipo. De ese tipo. Líderes de ese tipo. En el lado palestino también hay, ¿no? Arguti, Husseini son personajes que están ahí pero no tienen suficiente peso político. Líderes con otra mentalidad, entonces, es lo que se necesita en este momento tan complicado. Ramiro, ahora pasando a otro tema, dos preguntas para lo que ha ocurrido en Ucrania. ¿Quién finalmente derribó el misil? ¿Fue un error? Dicen que querían, lo que querían, el objetivo era el avión donde viajaba el presidente ruso Vladimir Putin. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo espero que este episodio no quede en la historia como uno de los grandes enigmas, ¿no? Que se llevó la vida de 298 personas, ¿no? O sea, era una zona controlada por los insurgentes prorrusos, ¿no? Se presume que fueron ellos, no hay ninguna prueba palmaria. La otra parte, los insurgentes prorrusos dicen que fue el Estado ucraniano, ¿no? Se echa la culpa entre ambos. Es difícil saberlo. Yo creo que tendría que haber una investigación independiente sobre la caja negra del avión, que es la que guarda los últimos sonidos antes del accidente, ¿no? Entonces, si no hay una investigación independiente sobre esto, ¿no? Esto va a quedar en el enigma y la controversia, y a mí me parece una cosa terrible, ¿no? Mira, podemos hacer un parangón entre los dos temas que estamos conversando, ¿no? Tanto en la Franja de Gaza como en el conflicto ucraniano que ha devenido en ni siquiera podemos hablar que es un accidente, ya está casi comprobado que es un misil, ¿no? O sea, lo que en relaciones internacionales se llama la realpolitik, las razones de Estado, o en algunos casos las operaciones encubiertas, a veces terminan teniendo más peso que la vida real de las personas, ¿no? Entonces, esto puede quedar en nada, en la impunidad, ¿no? Si es que la investigación no se lleva a cabo distanciándose de las presiones políticas. Y eso enfrenta nuevamente pues, a Barack Obama con Vladimir Putin, ¿no es cierto? Estados Unidos y Rusia como que nuevamente se ven un poco enfrentados ante esta situación. Mira, el tejido de la política exterior y de las relaciones internacionales en el mundo es, en cierto modo, muy frágil, ¿no? O sea, Rusia es un país que no es la potencia que era la Unión Soviética, ¿no? Pero es un país que es un gran productor de hidrocarburos, ¿no? Y tiene bombas nucleares, tiene un poder que se siente en el Asia, ¿no? Entonces no es un país al cual Estados Unidos le pueda hablar demasiado fuerte. Lo hace, pero dentro de ciertos parámetros. Obama ha salido hace un rato a exigir una investigación, ¿no?
ha dicho que hay presiones para que los rusos no sigan actuando de determinada manera, ¿no? Pero nunca se ha ido hasta, digamos... A culpar directamente, ¿no? A culparlo directamente, ¿no? Y eso lamentable es así porque las potencias, los países poderosos, guardan ese equilibrio precario para no caer en una agresión directa, que sería una cosa terrible, que creo que está fuera de escena en este mundo, o en este momento, perdón. Pero sí creo que hay un distanciamiento. Hay un distanciamiento y nuevamente, ¿no? Hay un distanciamiento que se marca más porque ya vienen problemas entre ambos. Lo de Edward Snowden fue también un momento muy tenso entre ellos, ¿no? Y toda la crisis ucraniana ha provocado un distanciamiento entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Que no es un distanciamiento fatal, ¿no? Pero es un distanciamiento político que con este hecho se puede agravar, ¿no? Y yo espero que las palabras del presidente Obama y las palabras de Putin, las palabras oficiales de todo el mundo sobre las víctimas, no lleguen a algo concreto, ¿no? Porque tú te imaginas lo que es viajar en un avión y que caiga una bomba, un misil. ¿Tú qué tienes que ver con ese asunto? ¿No? Tú no eres un soldado, tú no eres un general, tú no eres un miliciano. ¿Por qué tendrías que morir dentro de un avión? Estamos hablando de 298 inocentes víctimas civiles en un caso que no tenían nada que ver, ¿no? Y ojo... encima de otro país. Además, ¿no? Muchos holandeses, la mayoría. Claro. Y lamentablemente, Alicia, en la historia reciente ha habido varios casos de este tipo, no muchos, ¿no? Pero los estadounidenses derribaron un avión iraní, los soviéticos derribaron un avión norteamericano, me parece, ¿no? En Sudán se derribó otro avión, en Libia se derribó otro avión. O sea, no han sido muchos los casos de que se han derribado aviones llenos de civiles en zonas de guerra. Pero son cosas que se deberían evitar, ¿no? O sea, la vida de las personas es muy valiosa y no hay derecho a ponerla en riesgo de ese modo, ¿no? Definitivamente. Ramiro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde aquí en el programa y estaremos, por supuesto, al tanto de cómo se sigan desarrollando pues las investigaciones, tanto por el caso del avión de Malaysian Airlines como también lo que ocurre en la Franja de Gaza, que sigue pues ante los ojos del mundo, ¿no? Todos impactados por lo que se ve día a día. Nos vamos, amigos, ahora a una pausa comercial, pero usted no se mueva porque al volver les contamos que el presidente del Congreso ha cuestionado pues la liberación de Benedicto Jiménez para ser juzgado con orden de comparecencia. ¿Qué es lo que ha dicho Freddy Otárola? Se lo presentamos al volver.